Hola, estás escuchando a Mormones Libres, un nuevo podcast donde la gente común y corriente puede contar sus experiencias que han tenido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias por escuchar o ver este video hoy, y si quieres saber más, visítenos en nuestra página mormoneslibres.com y también en nuestra página de Facebook Mormones Libres. Gracias y disfrutan. Bueno, aquí estamos con Manuel, que nos acaba de contar de su experiencia en la iglesia, de cómo conoció a los misioneros de joven y todo su viaje por los hombres jóvenes a servir la misión, casarse en el templo y todo eso. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo cambió todo eso, porque Manuel ha dejado de ir a la iglesia y ha dejado de creer. Entonces, Manuel, ¿cómo, para empezar, dirías que tenías como muchas dudas pequeñas, o fue algo que te enteraste de una cosa un día que te cambió todo, o cómo fue? Para empezar. Mira, yo siempre tuve algunas dudas. Nunca le presté demasiada atención. O sea, yo estudié el libro de Mormón, lo leí 14 veces en la misión. Wow. O sea, lo tomé en serio, pero nunca nunca lo estudié mucho. Y había algunas partes que no tenían mucho sentido. Por ejemplo, los submarinos jareditas. Eso no me entraba a mí. Digo, ¿cómo pueden haber hecho eso? Pero dije, bueno, Dios puede hacer todo, así que él tiene que saber. Y yo explicaba todo así. Cada vez que tienen una duda, Dios es todopoderoso, Él sabe lo que hace. Así se resuelve todo. Medio como los creacionistas que dicen que el mundo tiene nada más que 6.000 años, y cuando le dicen, ¿y qué pasa con estas cosas que son de más de 6.000 años, que son de millones de años? Y dicen, eso lo puso el diablo ahí, para confundirnos. Yeah. Yo era más o menos de ese campo, ¿no? Yo realmente trataba de explicar y de entender los problemas. Y cuando yo encontraba una lección o un libro o algo que explicaba las cosas de manera lógica, a mí eso me ponía mucho más feliz que un testimonio o algo emocional. Porque esas cosas funcionan, pero, por ejemplo, nosotros veíamos la película El Legado. La primera vez uno, viste, los lágrimas así llorando, pero una vez que la empieza a ver más de una vez, empieza a encontrar los problemitas. Los huecos en Claro, la historia. pero yo creo que siempre tuve dudas muy chiquitas, pero mira, mi problema más grande no fue tanto con la doctrina, sino fue como algo bien personal. Mira, yo te dije que yo gané ese testimonio de la iglesia de José Smith por medio de una sensación de paz. Sí. O sea, no fue algo racional, no fue algo lógico, fue algo 100% emocional. Entonces yo creo que no se puede razonar a una persona fuera de la iglesia, sino que tiene que ser algo igualmente emocional y sentimental, o lo que fuera. Yo en el 2012, por ahí, 2012, 2011, mi hijo nació en el 2010, y yo me acuerdo que pensé, mira, yo sufrí tanto en la iglesia como niño con la culpa. Yo sentía tanta culpa a veces que tuve más de una idea de matarme, ¿no? Porque yo no aguantaba la culpa que sentía por hacer cosas completamente normales. Sí. Nunca hice nada malo, nunca me drogué, que mis amigos venían y me decían, che, te compramos nosotros, vamos. Y era marihuana nomás, no es nada loco, ¿no? Pero yo decía, no, yo no. Y yo era tan responsable, pero yo tenía esa presión, esa angustia en la iglesia, y yo dije, mira, yo no quiero que mi hijo pase por eso. Primero que nada, yo quiero que mi hijo se sienta como una buena persona, porque él es una buena persona. Yo me di cuenta después, ¿no? Yo no fui un chico malo, pero yo me sentí tan culpable. Yo no quiero que él pase por eso. Yeah. Entonces yo empecé a pensar, mira, hay cosas que él va a hacer, que la iglesia le va a enseñar que son horribles, pero que no lo son.
Entonces yo le voy a decir a él que no hay nada malo con eso. Ahora, cuando uno está en una iglesia que dice que es todo perfecto, todo, absolutamente todo es perfecto, todo viene de Dios directamente por revelación, y uno decide, es como un juego de Jenga, ¿no? Y uno decide sacar una pieza, Se derrumba. ya empieza a tambalear la cosa, ¿no? Ya. Yo dije, mira, para mí hay cosas que no tienen sentido. Si mi hijo quiere tomarse un café, yo no le veo nada malo. Entonces ahí saca uno otra pieza más. ¿Y tú Y tomabas café o no? no. Pero, pero si yo hubiera tomado un café me hubiera sentido tan culpable. ¿Te das cuenta? O sea, había cosas, yo pensaba, por ejemplo, qué lindo sería ir a mi casa cuando estoy muy estresado y tomarme un vaso de vino, como hacen tanto, ¿no? Para desestresarse. Yo no podía. Iba a mi casa y ¿qué tenía para desestresarme? Nada. Leer la escritura, orar. O sea, no. Para mí no, eso no funciona, entonces no. Y yo empecé a pensar, le digo, eso no tiene nada de malo. Empecé a leer estudios que dicen que el café y el té son buenos para uno. Empecé a leer que el vino es bueno para el corazón. Le digo, la miércoles, entonces estamos siguiendo una ley a ciega. Mm. ¿Por qué Dios nos dio esto? Dice, bueno, es por obediencia. Bueno, pero entonces Dios tiene mandamientos arbitrarios. Dios quiere que obedezcamos por obedecer nomás. Eso no me parece una buena idea. O sea, ¿cuál es el punto de esto? O sea, yo pensé que esta era una ley de salud. Entonces ahí yo empecé a pensar, digo, mira, la palabra de sabiduría, yo lo voy a obedecer, pero no creo que sea inspirada por Dios. Ya, otra pieza saca. Y un día, o sea, y yo te digo, mi llamamiento era tan difícil porque era estresante para mí llamar a la gente, ya empecé a tener más dudas, empecé a cuestionarme más cosas, ya no me sentía tan bien en la iglesia porque ya era un trabajo, no un lugar de espiritualidad, era un lugar deprimente para mí. Quería hablar con alguien para pedirle que hiciera la oración y se me escapaban, o sea, la gente me evitaba. Yo era el cuco en la iglesia, no, era una situación muy difícil. Entonces yo tuve ese quiebre emocional. Digo, mira, yo no quiero que mi hijo se sienta como yo me sentí. Yo no me siento bien en la iglesia. Y ahí empecé a ver cosas incluso más difíciles. Yo me acuerdo cuando, antes de la Proposición 8, cuando creo que fue una ley federal que quisieron pasar para que los homosexuales pudieran casarse, y la iglesia dijo que no. Y yo dije, ¿por qué están haciendo eso? Yo estaba en la universidad todavía y yo era muy creyente, ¿no? Y yo dije, ¿pero por qué están haciendo eso? Porque se El, meten. pero el plan de salvación es tener la libertad de escoger. Lo que la iglesia está haciendo es hacer que la gente no tenga más la libertad de escoger. Entonces yo me acuerdo que incluso discutí con dos chicos en la escuela, en la universidad, y les dije eso, mira, el plan de salvación fue para que nosotros podamos escoger. Satanás era el que no quisiera que eligiéramos. Entonces, esto me parece muy extraño. Yo voy a seguir creyendo en el profeta, pero yo esto estoy totalmente en contra. Otra pieza que uno saca, ¿no? Entonces, ya el juego de Jenga está lleno de huecos, ¿viste? Ya me siento mal en la iglesia, ya no quiero ir. Empecé a escuchar estos podcasts, empecé a leer blogs que ya se hicieron muy populares, empecé a escuchar de la historia de la iglesia y yo dije, ¿sabes qué? Yo no me siento bien en la iglesia. La iglesia no es para mí. Y yo creo, y un día decidí, y esto fue el punto culminante, yo un día decidí ver a la iglesia como alguien que no es miembro. Porque yo todo lo explicaba como miembro. Yo siempre, mira, yo me bauticé a los 12, uno es muy chico a esa edad. Entonces, yo prácticamente me crié en la iglesia. Y yo dije, mira, yo voy a ver a la iglesia como si fuera, qué sé yo, un católico o un testigo de Jehová. Y voy a ver a la iglesia a ver si tiene sentido. Y cuando yo empecé a estudiar las doctrinas de la iglesia, como alguien de afuera, a ella no me pareció tan linda la cosa. Me pareció muy extraño. Lo de los negros y el sacerdocio nunca lo pude explicar. Lo de meterse con la política no lo puedo explicar. Y a ella no me gustó. ¿Sabes qué? Y ahí empecé a escuchar más estudios en los podcasts y cosas así. Empecé a leer libros. Y yo creo que en menos de 6 meses ya estuve completamente fuera. Ya no pude creer más. Entonces podemos decir quizás que la última pieza del juego era eso de que decidiste mirar desde otros ojos la iglesia. Sí. Y eso es algo que es casi imposible para un miembro activo hacer, a menos que han tenido ya muchas dudas.
yo sé que para mí, cuando yo era un miembro creyente, yo nunca pudiera haber visto la iglesia desde otros ojos. Ujú. Hubiera sido imposible. ¿Vos naciste en la iglesia? Sí, Es el problema. Yo a pesar de que era muy chico, yo fui a otras iglesias. Yo estudié con los Testigos de Jehová, yo estudié con los Adventistas, estaba estudiando para hacer la catequesis católica, o sea, yo fui a muchas ya, otras iglesias y me fui capaz de verlo desde otro punto de vista. ya. Y ya no encajaba más. ¿Y hace más o menos cuántos años fue que decidiste eso de que la iglesia no era para ti? Que se Esto cayó el juego. fue hace 5 años, Sí. sí, hace 5 años, y mira, yo me bauticé en el 90 y como en el 2012, 13, por ahí ya me fui. ¿Pero te fuiste de un día a otro o seguiste yendo un poco a la capilla sin Seguí creer? yendo, unos meses, no mucho. Me empecé a juntar con un grupo local de Mormon Stories. Tenía grupos locales en esa época. Ya. Quería ser un grupo social. Sí. Hasta que los acusaron de que querían ser una iglesia y ahí dejaron de hacerlo. Pero tenía un grupo local de Mormon Stories y era un grupo con gente que me cayeron muy bien. Así que ese fue un grupo social lindo que encontré. Y una vez que tuve un grupo social fuera de la iglesia, es como que la iglesia no me hizo falta. ¿Tu esposa sabía de todas estas dudas durante los años hasta ese último momento o Sí, ella estaba en la oscuridad con eso? sí, ella sabía. Y ella sabía, y ella tuvo muchos problemas con esto del matrimonio gay, especialmente la proposición 8. Ello le dolió mucho a ella. Ella dijo, esto está completamente mal, esto no está bien. Y ella me lo mostró a mí y yo me acuerdo que en esa época yo dije, tendrías que dejar de leer eso porque te está afectando. Y después yo me terminé yendo antes que ella. Yo me fui y ella siguió yendo a la iglesia como por un año más. Y ella, ella como que de un nivel intelectual, ella entendía que había muchos problemas con la iglesia, que tal vez no era verdadera, que si había un Dios, no era el Dios mormón. Eh, que, qué sé yo, a ver. Pero ella pensaba que la iglesia era un buen lugar para criar los hijos. Claro. Y yo dije, ¿cómo puede ser un buen lugar para criar los hijos si hay tantos chicos sufriendo de depresión, incluyéndome a mí? A mí no me parece un buen lugar. Yo no le encuentro tanta ventaja a la iglesia, no le encuentro programas en la iglesia que no podamos encontrar en otro lado y que no nos cueste el 10% del sueldo, ir a la iglesia a las 6 de la mañana, o sea, ese tipo de cosas. No te dicen que eres pecador por cosas normales. Claro, entonces yo ahí empecé de a poco, ¿no? Digo, bueno, si yo no voy a la iglesia, ¿por qué me estoy muriendo de calor con estos garments? Y me lo saqué. Digo, si yo no creo en la iglesia, ¿por qué no voy a tomar café? Yo de chiquito tomaba café, mis padres me daban, hasta que me bauticé. Digo, el café a mí me gustaba mucho, ahí empecé a tomar café. Y empecé a probar otras cosas, me gustó la cerveza, me gustó el vino. Me acuerdo una vez, me compré una botella de Jack Daniels, de whisky, Sí, y era una sí. botella cara, hombre, salía como $40. Y la traigo a casa y la escondí para que yo no la viera. Que a los 2 días me la encontró y me la vació en la, en la cocina, me tiró todo y en realidad a mí, porque ella tenía miedo Yeah. de que yo me volviera alcohólico. Bueno, es lo que enseñan, ¿no? De que si dejas Ujú. la iglesia, te vas a ir por ese barranco, ¿no? Sí, sí, y eso fue lo que me aferró a mí mucho tiempo en la iglesia. Pero si yo me voy a convertirme en un asesino, violador, voy a empezar a robar o sea, todos temores que a uno le inculcan para que no se vaya. Es como una especie de, ¿cómo se dice? Como que uno lo raptan en la iglesia, pero es un rapto mental, ¿no? Ya, Espiritual, o qué sé yo, emocional. ya, Eso es lo que es. Y una vez que yo por fin pude sacarme eso de encima, me di cuenta, no, yo soy la misma persona que siempre fui. Yo soy así. ya. Y me acuerdo que una vez mi mamá estaba hablando con uno de sus hermanos y dijo, mira, mi prima, la que era miembro de la iglesia, mi mamá dijo, ¿sabes que esa chica es tan buena? La iglesia la ayudó tanto. Y mi otro tío dijo, no, la iglesia no fue la que la hizo así. Ella es así. Ya. Entonces yo pensé, ¿es verdad? Si ella no hubiera de la iglesia, ella hubiera seguido siendo una buena persona. Eh, porque es una buena persona. Entonces yo al irme de la iglesia me di cuenta que sí.
Y no solamente eso, sino algo como que me abrió la cabeza. Mi esposa tiene, el papá de mi esposa se divorció y se volvió a casar. La esposa nueva de mi suegro tiene 4 hijos. Sí, 4 hijos. De los 4 hijos, se inactivaron todos. Y yo como miembro fiel decía, mira qué mala, ¿eh? Qué fracaso. O sea, una mujer tan buena que todos los hijos se hayan ido de la iglesia. Y yo a esos 4 personas, a esos 4 chicos, siempre los vi como un fracaso. Punto. Al irme yo de la iglesia, empecé a hablar con ellos, no como un mormón, sino como una persona, y me di cuenta que ellos eran personas muy buenas. O sea, no son perfectos, tienen muchísimos problemas, pero son gente buena. Gente que está tratando de hacer lo correcto, que está tratando de criar su familia de la mejor manera que pueden, pero yo eso no lo veía porque yo estaba encerrado, como dije, con las anteojeras, pensando que esta gente era un fracaso. Uno de los crímenes más grandes de la iglesia es eso, de que esa imagen torcida de que nos dan de los que no son de la iglesia. Uh-huh. Y yo creo que muchos que escuchan a esto, incluso yo, van a poder entender exactamente lo que estás diciendo, porque yo creo que todos hemos pasado por cosas parecidas. ¿Te parece entonces, que tu esposa estaba más o menos bien con que te dejaba la iglesia, pero no tanto con el beber alcohol y todo eso? Sí, aunque ella como te digo, de un punto de vista intelectual ella lo entendía, pero de un punto de vista emocional no. Ella lo pasó muy mal cuando yo dejé de ir a la iglesia. Ella se sintió muy mal, se sentía mal de que la gente en la iglesia le preguntaba por mí, se sentía mal de que tenía que ir sola con mi hijo de 2 años a la iglesia. O sea, era difícil para ella. Ella me decía, vos cambiaste, nosotros hicimos convenios, hicimos promesas y vos cambiaste todo. Y ella tenía razón. O sea, uno tiene que aceptar que ella tiene razón. Yo fui el que cambió. Pero yo no lo veía así, yo decía, bueno, sí, pero yo tengo razón, no sé, cambié, pero cambié para mejor. y entonces los dos estábamos testarudos de que los dos teníamos razón y eso fue tal vez el peor año de nuestra relación, de nuestro matrimonio, el peor año. Pucha, casi nos divorciamos como 5 veces ese año. Como un año duró la tensión. Sí, y vos sabés que esto es tal vez algo que puedan aprender muchos de nuestros ¿cómo se dice? Videntes, espectadores, hombres. Fanáticos. Si ustedes tratan de convencer a su esposa de algo desde un punto de vista intelectual, no funciona, ¿ok? No. Yo intenté y no tuve éxito. Entonces, claro, yo trataba de razonar con ella y ella no. Hasta que un día, mira cómo son las cosas, ¿no? Un día fuimos a la casa de mi suegro y ella estaba con su periodo y no tenían las pastillas que toma ella siempre. Mi suegro tenía nada más que ibuprofeno, algo así, no sé, aspirina. Pero la pastilla que ella tomaba tenía cafeína. Entonces lo que le dijo mi suegrastra, le dijo, lo que tenés que hacer es tomarte esta pastilla y tomarte un café. La pastilla con el café tiene el mismo efecto que la otra pastilla. Y mi esposa como, ok. Y le hizo un café con crema, con sabores, qué sé yo, muy, muy rico. El café parecía un licuado, ¿no? Y mi esposo lo tomó y le encantó. Se sintió bien. De ahí en adelante no tuvo ningún problema con el café. Entonces, el profeta tenía razón cuando decía que el café viene del diablo, porque hasta que te puede hacer dejar la iglesia y todo. Claro, sí. Bueno, y ahí ella fue que leyó Rough Rolling, también ella veía mucho los videos de John Deline y ella también empezó a dudar, pero seguía yendo. Y eso le cambió una amiga de ella con la que corrían, ¿no? Porque a ella le gusta mucho correr, una de sus amigas corredoras le empezó a hablar de los beneficios del vino, los mismos beneficios que de los que le hablé yo, pero como era la amiga y no yo, ahora le creyó y empezó a tomar vino. Así que, y ella por mucho tiempo era muy fan del vino, ¿viste? Ahora ella toma cerveza, como yo, pero el vino era lo de ella, ¿viste? Y entonces, gracias a las amigas de ella, que le dijeron lo mismo que le dije yo, ahora ella de a poco se fue yendo y ahora yo creo que ya no cree. Bueno, tú lo dijiste antes, de que uno no puede convencer a
alguien a salir de la iglesia, lo tienen que hacer por su propia cuenta. Y yo pasé por una experiencia casi lo mismo. Yo estaba intentando convencer a mi esposa de ver las cosas como yo y utilizando la lógica y evidencias. Y ella nunca discutía en el sentido de que ella aceptaba todo lo que yo decía, pero todavía tenía la conexión a la iglesia emocional. Y también fue una amiga de la misión que ella se enteró que dejó la iglesia y empezó a tener algunas conversaciones con ella y se dio. Y yo creo que para ella fue esa experiencia con su amiga, y también fuimos a uno de los grupos de Mormon Stories aquí en Las Vegas, y ella en ese grupo vio que hay personas que han dejado la iglesia que son personas normales y corrientes. Eso sí. Porque en su mente tenía, como hemos hablado, de que te deja la iglesia y tu vida se vuelve una locura. Y fuimos a este grupo y todos eran personas profesionales, habían maestros, habían contables, había personas normales y corrientes, y no habían cambiado sus vidas en ese sentido. Y esas dos cosas fueron... Ella al final dejó por su propia cuenta la iglesia como unos 9 meses después que yo. Entonces creo que fue parecido contigo. Aunque ese es un buen punto, porque sabes que yo lo que noto, que mucha gente que se va de la iglesia, por ahí se criaron en la iglesia, o estuvieron en la iglesia toda su vida, de repente se van y ahora pueden hacer todas las cosas que antes no hacían. Sí. Y son un poco insoportables en ese punto de vista, porque empiezan a sacar fotos de la cerveza y la ponen ahí en Facebook todos los días, tienen que compartir ellos, ¿no?, lo que han tomado, y ya aburre. O sea, incluso si haces una fiesta de ex mormones y todo lo que hacen es tomar, ¿qué impresión estás dando, no? Que eso es lo único que a uno le importa. Y hay muchos que pasan por eso, después se les pasa, ¿no? Es como una euforia y después se calman. Se vuelve algo normal. Lo tienen que sacar del cuerpo, la experiencia. Bueno, claro. A veces uno ha ido 20, 30, 40 años perdiendo muchas experiencias y a veces intentan recuperar ese tiempo en poco tiempo. Uh-huh. Entonces, si alguien trata de llevar a su esposo o esposa a un grupo de mormones, investiguenlo antes, porque por ahí le va a salir el tiro por la culata. Porque sí, no todos van a hacer lo mismo y hay un poco de todo. Bueno, entonces, dejaste la iglesia y en algún momento, para los que no saben, los que están escuchando, tú tienes un podcast y una página en Facebook que es bastante popular entre los que hablan español, que se llama Pesquisas Mormonas. Sí. ¿Cómo llegó el día que empezaste eso? Mira, yo Pesquisas Mormonas lo empecé cuando apenas me fui de la iglesia, apenas me fui. Pues yo dije, mira, a mí los podcasts me ayudaron tanto, y a mí me gusta mucho jugar con las computadoras, con los videos, con el audio. No me gustan los juegos, pero sí me gusta jugar con las computadoras. Entonces dije, estaría bueno hacer un podcast, sería interesante. Siempre me gustó la idea, pero nunca tuve un tema. Le digo, ¿por qué no hacemos un podcast con historia de la iglesia en español? Porque no existe. Entonces yo hablé creo que fue en la página principal de Mormon Stories y lo escribí en español. Digo, ¿a alguien le interesaría? Y alguien se anotó y ahí lo empezamos. Y para mí el podcast al principio fue una manera de estudiar bien el tema de la iglesia, más que nada el punto histórico y social, y realmente entender si lo que estaba haciendo al irme de la iglesia era lo correcto o no. Porque yo todavía tenía mis dudas. O sea, uno se va y la duda a veces le dura años. Y eso me ayudó mucho a mí a saber realmente estoy haciendo la decisión correcta o no. Entonces eso fue para mí el podcast al principio. Y eso fue hace como 4 años ya, o más de 4 años que estoy haciendo el podcast. Y yo creo que como a los 6 meses de hacer el podcast, un día estaba leyendo algo y digo, es tan obvio que la iglesia es falsa. O sea, miren esto. O sea, hay tantos problemas, tanta farsa, tantos estafas que hizo José Smith, los líderes. Obviamente falsa. Y yo creo que ahí fue finalmente el momento en el que
me fui completamente, emocionalmente, físicamente, todo de la iglesia. Ya no creí más. Y no sentiste culpable ya por no ya no me sentí culpable, no tuve miedo. Y esa es otra cosa. Yo nunca tuve la motivación de irme al reino celestial. Porque yo no soy una persona muy ambiciosa. Hay personas que quieren ser presidentes, que quieren ser líderes de empresas. Sí. Yo no, yo quiero tener un trabajo tranquilo, volver a casa y hacer lo que me gusta. O sea, tengo una mentalidad medio, qué sé yo, francesa, no sé. Argentina. Sí. Pero hay gente que tiene la motivación de ser presidente, de ser líderes, ¿no? Sí. Y esa gente es la que le motiva mucho la idea de un día llegar a ser como Dios. A mí eso nunca me motivó. Yo digo, yo leo las escrituras, acá está Dios, crea la humanidad, se enoja tanto que los mata a todos, después se siente mal, llora por la humanidad, llora por los pecados de la gente. Yo no quiero pasar por eso. Eso no se ve como algo, ¿cómo se diría? Atractivo. Yeah. Yo no quiero eso. Yo quiero vivir una vida tranquila. Y me dicen a mí que el reino celestial es mejor que este mundo y es el reino más bajo. Para ti es suficiente. Perfecto. Y yo me sentía culpable porque no quería ir al reino celestial como miembro. Yeah. Yo me sentía tan mal. Decía, yo tendría que tener esa motivación, pero no la tengo. ¿Qué hay mal conmigo? ¿Qué es tan mal conmigo? O sea, hay algo que está roto acá en la cabeza o algo, pero nunca tuve ganas. Entonces me voy de la iglesia y digo, mira, al ser miembro de la iglesia o al no ser miembro de la iglesia, me voy al mismo lugar, según los mormones. Eso es lo peor que me puede llegar a pasar. Entonces, ten cuidado, porque como tienes un podcast y hablo un poco en contra de la iglesia, a lo mejor vas a juntar conmigo en las tinieblas de afuera. Eso. Aunque me han dicho que yo nunca tuve un testimonio, y uno no puede irse a las tinieblas de afuera si nunca tuvo un testimonio. Bueno, también es verdad. Así que eso el profeta nomás dice. No sé. Bueno, entonces el propósito, el tema principal de tu podcast, yo sé que cubres muchos temas, pero el principal es hablar de la historia. Es como que a poco se fue transformando en un podcast de temas más sociales. Vale, ahora es más social. Sí, sociedad, pero todavía me gusta mucho hablar de la historia cuando puedo, o cuando encuentro algún tema bien interesante. Sí. Hablo de esos son mis podcasts favoritos, los de la historia, con cosas poco conocidas en la historia. Pero los videos que hago, porque también empecé un canal de YouTube hace como, no sé si un año, yo tengo como 120 videos, algo así. En ese canal hago de todo. O sea, todo lo que me parezca interesante relacionado con la iglesia, hago un video. Entonces tengo videos respondiendo a los defensores de la iglesia. Tengo videos que son simplemente el video del podcast. Tengo videos en los que hablo de temas históricos breves. El podcast generalmente es de 1 hora. Algunos de estos videos duran 5 o 10 minutos, algunos duran 1 hora. Sí. Pero entonces en los videos yo siento que tengo la libertad de hacer lo que se me ocurre. El podcast me limito a la historia y a la sociedad. Así que... Y estoy seguro de que hasta ahora tu podcast favorito que hiciste fue cuando me entrevistaste a mí, ¿no? Oh, por supuesto. No, es una broma. Eso fue... ¿Hace cuánto fue? Así como eso fue como en enero de este año, hace unos 6 meses, creo. Okay. Bueno, pero hablando en un punto serio, no he escuchado todos tus podcasts, no he tenido tiempo, pero mi favorito que he escuchado es cuando hablaste con un grupo de personas de España en cuanto a la iglesia en España. Ahora, para mí fue muy interesante, quizás porque yo tengo una conexión a España, serví la misión ahí, mi esposa es de España, tengo familia de ella ahí en España, y me interesa mucho de la iglesia de España, pero me encantó toda la información que salió de ese podcast. Fue muy informativo. Gracias. Yeah. Bueno, yo creo que a vos no te hace falta escuchar todos los programas porque vos tenés acceso a mucha información. Sí. Yo el programa lo hice para gente que no tiene esa información. La gente en los países latinos no tiene los libros. Yo creo que el libro de la historia de la iglesia, que empezó José Smith, terminó B.H. Roberts, eso creo que ni siquiera existe en España. Y eso es un crimen para mí. ¿Cómo no puede estar la historia de la iglesia en España? No está.
Entonces mi punto con el podcast también era ayudarme a mí mismo y también ofrecerle esta información a otra gente. Ya, me encanta eso y también es una de las motivaciones de este proyecto mío. Buenísimo. Como tú dices, no hay tanto contenido en español. Y yo sé, por haber hablado con personas en tu página de Facebook, de pesquisas y por otros lados, que hay un gran deseo, hay hambre para contenido en español. La Sí. gente lo quiere y lo merecen, porque ¿cuánto hablan de tan fuerte la iglesia en Centroamérica, Sudamérica? Y siempre aquí en Estados Unidos, siempre hablan de una manera de la gente de ahí, de una manera que yo creo que es un poco, no es, ¿cómo se llama? En inglés la palabra accurate. No es acertada. No es, No, yo la manera en que veo, yo leo acá, ¿no? En la Leona, porque todavía leo esas cosas, no sé por qué, medio masoquista. Leo la Leona y otras revistas de la iglesia en las que hablan de nuestros países y hablan de una manera tan infantil, me parece. Es como que dicen, oh, qué lindo, mira las cosas que hacen los guatemaltecos, ¿no son adorables? Pues yo puse en Reddit, en la página de Reddit, yo puse el otro día un anuncio de que yo estaba preparando este proyecto. Y una de las cosas que dije en el post era de que los líderes de la iglesia piensan que los sudamericanos, los centroamericanos, son mucho más tontos de lo que realmente son. Y no se dan cuenta que son mucho más educados y tienen mucho más deseo de aprender de lo que se dan cuenta. Y como tú dices, que siempre están hablando de una manera como bajo, como si están hablando a un niño chico, a un empleado o algo así, siempre. Y yo quiero cambiar eso, y yo creo que tú has cambiado eso por una parte, Ojalá. y yo quiero seguir esa obra de ayudar a la gente a abrir un poco los ojos. Yo sé que son capaces y yo sé que las obras nuestras van a ser a lo largo por lo mejor. Pero Mira, si alguien quiere ver un buen ejemplo de eso, de lo que estoy hablando, busquen en YouTube Elder Holland, Benemérito de las Américas. La manera en que Elder Holland le habla a la gente de México en ese video es increíble. Es como que está hablando con un bebé. O sea, a mí me vuela la cabeza que pueda hablar de una manera tan irrespetuosa, a mí me parece. voy a buscar ese video y pondré un enlace en el Ok. video para que la gente lo pueda ver. Bueno, pues hemos hablado por mucho tiempo. Quiero que puedas volver a tu familia. Muchas gracias otra vez por contar tu historia. Era muy fascinante. Espero que la gente pueda aprender y bueno, ser un poco de entretenimiento también. Ojalá escuchándote. ¿Dónde es el mejor sitio para que la gente pueda ver pesquisas mormonas? Yo diría en el blog, que es pesquisas con S, pesquisasmormonas.org o pesmor.org. De ahí tengo enlaces al canal de YouTube, a Facebook, al otro website y a todo eso. Pero esa sería tal vez la manera más fácil. Muy bien. Bueno, pues Manuel, que te lo pases bien y seguro que hablaremos otra vez en un futuro. Sí, por supuesto. Gracias, Ryan. Adiós. Adiós.